A lo largo de la historia de la humanidad, pocas relaciones han sido tan fecundas, tensas y transformadoras como la que une la filosofía y el catolicismo. Desde los albores del pensamiento griego hasta las discusiones contemporáneas sobre ciencia, ética y metafísica, la fe cristiana y la razón filosófica se han enfrentado, reconciliado y complementado en un diálogo milenario que define buena parte de la civilización occidental. Comprender esta relación es entender cómo la Iglesia no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que moldeó y fue moldeada por las más altas formas del pensamiento humano. El cristianismo no nació en un vacío intelectual. Cuando aparece en el mundo antiguo, el pensamiento griego llevaba ya siglos explorando las preguntas más profundas sobre el ser, el bien y el destino humano. Sócrates, Platón y Aristóteles habían reemplazado el lenguaje mítico por el logos, la razón, abriendo camino a una visión del mundo ordenada, racional y moralmente coherente. De Platón heredó el cristianismo la idea de un mundo trascendente, de realidades superiores e inmutables, donde la verdad y la bondad no son meras opiniones, sino principios eternos. Aristóteles, por su parte, ofreció un sistema que comprendía toda la realidad en términos de causas, fines y jerarquías, una estructura que más tarde resultaría invaluable para los teólogos cristianos. Cuando los primeros padres de la Iglesia comenzaron a reflexionar sobre su fe, encontraron en la filosofía griega una herramienta poderosa, un lenguaje para expresar el misterio de Dios. El cristianismo veía en el logos de Juan, en el principio era el verbo, la misma noción que los griegos habían intuido, pero elevada y encarnada. El logos eterno se hizo carne en Cristo. Así, lo que para los filósofos era una abstracción, para los cristianos era una persona. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia debió definirse frente al mundo intelectual pagano. No faltaron tensiones. Para muchos cristianos primitivos, la filosofía representaba el orgullo y la soberbia de una razón que creía bastarse a sí misma. Pero figuras como San Justino Mártir, Clemente de Alejandría u Orígenes defendieron que la filosofía podía ser una preparación para el Evangelio. San Justino, filósofo convertido, afirmaba que todo lo verdadero pertenece a nosotros, los cristianos, sugiriendo que las verdades parciales descubiertas por los filósofos eran destellos del logos divino. Clemente sostenía que la filosofía había sido para los griegos lo que la ley fue para los hebreos, una preparación para Cristo. Sin embargo, la relación no fue sencilla. Los grandes teólogos de los primeros siglos, en especial San Agustín de Hipona, debieron lidiar una batalla interior para reconciliar la razón con la fe. Agustín, formado en el neoplatonismo, encontró en Platón una puerta hacia Dios. Su famosa fórmula cree para entender y entiende para creer expresa a la perfección esta síntesis. La fe no es el fin del pensamiento, sino su punto de partida. En Agustín, la filosofía deja de ser rival del cristianismo para convertirse en su aliada. El alma humana, dice, busca la verdad, y esa verdad no es otra que Dios mismo. La razón puede elevarse hasta tocar el misterio, pero solo la fe lo ilumina desde dentro. Con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la cristiandad medieval, el cristianismo heredó no solo el legado filosófico antiguo, sino también la misión de preservarlo. Los monasterios copiaron manuscritos, las escuelas catedralicias los estudiaron, y lentamente nació un nuevo modo de hacer filosofía, la filosofía cristiana. Durante los primeros siglos medievales, el pensamiento agustiniano dominó el horizonte intelectual, pero el descubrimiento de las obras de Aristóteles, traducidas del griego y del árabe, cambió el panorama. El desafío era inmenso. ¿Cómo armonizar la fe revelada con un sistema filosófico tan completo y aparentemente autosuficiente? La respuesta vino de la mano de Santo Tomás de Aquino. Tomás no solo aceptó la razón aristotélica, sino que la integró en un sistema monumental, la teología escolástica. Para él, la razón y la fe provienen del mismo Dios y por lo tanto no pueden contradecirse. La filosofía es sierva de la teología, sí, pero una sierva noble. Mediante la razón podemos conocer muchas verdades naturales sobre Dios, el alma o el mundo, aunque solo la fe revele los misterios sobrenaturales. Su obra cumbre, la Suma Teológica, es el mejor ejemplo de este equilibrio. Cada cuestión se examina racionalmente, con argumentos a favor y en contra, antes de llegar a una conclusión fundada en la fe. La filosofía no destruye el dogma, sino que lo ilumina. Gracias a Tomás, la Iglesia alcanzó algo único en la historia, hacer de la razón una aliada estable de la fe. Esa armonía entre pensamiento y religión sería una de las características más notables de la civilización medieval, visible en sus universidades, sus catedrales y su cultura del saber. Pero ese equilibrio no duraría para siempre. A partir del Renacimiento, y sobre todo del siglo XVII, la filosofía emprendió un camino nuevo. El hombre dejó de buscar a Dios y comenzó a buscarse a sí mismo. Con Descartes, la certeza ya no proviene del ser divino, sino del propio sujeto pensante. Pienso, luego existo.
La verdad se convierte en un producto del sujeto. La razón deja de mirar hacia lo alto, como en Santo Tomás o Agustín, para volverse sobre sí misma. El racionalismo, el empirismo y más tarde el iluminismo construyeron una imagen del mundo donde la fe parecía un residuo de la superstición. El Dios de los filósofos, reducido a un principio abstracto, fue poco a poco desplazado por el hombre autónomo, dueño de su destino. La Revolución Francesa llevó esa lógica hasta el extremo. El culto a la razón sustituyó a la religión revelada. Sin embargo, incluso en medio de esa ruptura, el pensamiento católico no desapareció. Surgieron pensadores como Pascal, que vio en la razón moderna una grandeza trágica, capaz de comprender su miseria, pero incapaz de salvarse a sí misma. El corazón tiene razones que la razón no entiende, escribió, recordando que la fe no se opone a la inteligencia, sino a la soberbia intelectual. A lo largo de los siglos XIX y XX, la Iglesia debió enfrentarse a nuevos sistemas filosóficos. El positivismo, que negaba todo valor a la metafísica, el materialismo, que disolvía al hombre en la materia, y el idealismo, que absorbía la realidad en la conciencia. Cada uno, a su modo, era una reacción al tomismo y a la idea misma de una verdad objetiva fundada en Dios. Lejos de replegarse, la Iglesia respondió con vigor. En 1879, el Papa León XIII publicó la encíclica Eterni Patris, que impulsó el renacimiento del tomismo. El objetivo era claro: ofrecer una filosofía sólida frente al relativismo moderno. Santo Tomás no era un fósil del pasado, sino una guía para comprender el presente. Este impulso dio lugar a una escuela de pensamiento vibrante, el neotomismo, que inspiró a figuras como Jacques Maritain, Etienne Gilson, Garrigou Lagrange o Cornelio Fabro. Maritain, en particular, mostró cómo la filosofía tomista podía dialogar con la democracia y los derechos humanos sin renunciar a sus principios cristianos. Al mismo tiempo, el siglo XX trajo un nuevo desafío: el existencialismo, con su visión trágica de la libertad y el absurdo. Filósofos como Sartre o Camus veían en el hombre un ser abandonado en un universo sin sentido. Pero pensadores cristianos como Gabriel Marcel y Karol Wojtyla, el futuro Papa San Juan Pablo II, respondieron que la libertad sin verdad es destrucción. Para ellos, el drama humano solo encuentra sentido en el amor y el amor en la trascendencia. En Wojtyla se ve claramente el espíritu de esta síntesis moderna. Su persona y acción combina la fenomenología contemporánea con la antropología tomista, mostrando que el hombre no es un accidente del cosmos, sino un ser creado para el bien y la comunión. Así, la filosofía cristiana seguía viva, dialogando con los grandes temas de su tiempo. Hoy, en pleno siglo XXI, la relación entre filosofía y catolicismo sigue siendo objeto de debate. En una época marcada por el relativismo, el cientificismo y la crisis del sentido, la Iglesia insiste en una verdad olvidada: la razón y la fe no son enemigas, sino aliadas. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, lo expresó de manera magistral. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Sin la fe, la razón se vuelve ciega. Sin la razón, la fe se vuelve superstición. Esta visión contrasta con la cultura actual, que oscila entre el escepticismo y el sentimentalismo. La filosofía cristiana recuerda que la libertad humana está ordenada al bien, que la verdad no depende del consenso y que la dignidad del hombre proviene de su carácter divino. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha dialogado con todas las filosofías. Ha tomado lo verdadero del platonismo, lo racional del aristotelismo, lo existencial del pensamiento moderno y lo personalista del siglo XX. Pero su principio rector jamás cambió: toda verdad, venga de donde venga, procede de Dios. Mirando en perspectiva, la historia de la filosofía y el catolicismo es, en realidad, la historia de un diálogo ininterrumpido entre el cielo y la tierra. En un mundo donde muchas civilizaciones separaron el pensamiento de la fe, la Iglesia buscó unirlos en un único acto de comprensión. El resultado fue una cultura que dio lugar a las universidades, la ciencia moderna, el arte gótico, la escolástica, el humanismo cristiano y el derecho natural. Todo ello nació del encuentro entre el logos eterno y la razón humana. Hoy, cuando muchos creen que la fe pertenece al pasado, la historia recuerda otra cosa. Sin la idea cristiana de la razón, una razón confiada en la inteligibilidad del mundo porque fue creada por un Dios racional, la propia filosofía habría perdido su fundamento. El cristianismo no mató a la filosofía, la rescató de la desesperanza. Y la filosofía, a su vez, dio a la fe un lenguaje capaz de expresarse ante el mundo. Esa es, en última instancia, la herencia más profunda del pensamiento católico. Una fe que piensa, una razón que adora y un Dios que no teme al intelecto, porque él mismo es la verdad que toda inteligencia busca. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y regalarme tu me gusta, cosa que en verdad me ayudaría muchísimo. Que Dios te bendiga mucho. Muy buenas noches y muy buena suerte.